Arratsaldeon. Bueno, lo que es evidente es que Ángel y yo somos amigos, porque estas palabras son más que amables. Efectivamente no he estudiado en la Rey Juan Carlos, pero sí dos apuntes de mi currículum personal que me apetece destacar. Y me apetece destacar porque efectivamente mi vida profesional ha sido larga, y digo ha sido porque estoy a punto de jubilarme y eso me permite tener una cierta libertad a la hora de expresarme y hablar y por eso digo me apetece contar dos cosas más. Una, que mi mujer y yo somos aitonas de 3 niñas y eso es un estatus que quien es aitona sabe de qué hablo y me parecía importante destacarlo. La otra, que fui lehendakari de una ikastola y esa es otra cuestión que a mí me marcó en mi vida y también lo quería destacar porque de alguna forma es un reflejo del compromiso social que tenemos en Euskadi. Bien, me meto al lío. He preparado una presentación con un soporte PowerPoint que no voy a leer, pero me va a servir para dar justificación y apoyo a algunas de las cuestiones que vamos a ir recorriendo. Esta es una pregunta provocadora, muy, diría yo, del estilo de la gente de Sarautzón, que siempre son retadores, que yo me atrevería desde el minuto 1 previo a decir, para mí, mi opinión particular, I+D+I no es una moda, luego veremos qué puede ser. Y a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, yo pretendo estar unos 55 minutos porque sé que a las 9 terminamos, lo que os voy a plantear son una serie de datos que a mí me llevan a formular una conclusión referida a esta pregunta, pero que yo os voy a dejar abierta para que vosotros mismos podáis establecer vuestras propias conclusiones. La primera parte de la presentación voy a tratar de asentar algunas ideas de partida, después veremos en qué punto se encuentra Euskadi en esto de la I+D+I y al final pues haremos unos apuntes que se está haciendo ahora mismo en Euskadi en algunos aspectos. I+D+I, efectivamente, cuando escuchaba a Ángel, yo me he dado cuenta que es un término del que se habla habitualmente, pero que quizás su formulación no sea tan obvia. Lo que hay detrás es todo lo que ocurre en el desarrollo científico y su traslado al mundo real, al mundo económico, al mundo social. No se trata de generar conocimiento científico, sino de generarlo y trasladarlo. Que todos nos podamos beneficiar de ello. De eso hablamos cuando hablamos de I+D+I y, como decía, esta es una pregunta retadora a la que vamos a ir tratando de dar respuesta revisando algunos datos. Como digo, esto es una exposición con alguna información que os iré diciendo cuál es la fuente y lo que es interesante es que al final podamos tener un cierto tiempo de debate porque detrás de lo que vamos a ir viendo no hay verdad absoluta. Es una toma de decisiones que en el ámbito público, en el ámbito político se toma y en el ámbito empresarial privado también. La primera consideración que os quería hacer es que las políticas, entendiendo como política las decisiones estratégicas que se toman desde los sectores públicos, desde las administraciones públicas respecto a la I+D+I, forman parte directa de la política económica. No son dos cosas separadas. Cuando hablamos de I+D+I hablamos de desarrollo económico y de desarrollo social. Y la I+D+I es tan discutible la inversión destinable a esta iniciativa como la que podría ser al desarrollo de infraestructuras viarias, carreteras, trenes o aeropuertos. Es discutible. La I+D+I forma parte de la política económica y, por lo tanto, de la política general de un país. Esto me parecía una afirmación de entrada interesante porque trato de separar todo lo que ocurre alrededor de la I+D+I del término moda. No hay moda cuando se habla de política económica, como no hay moda cuando se habla del presupuesto de un país. Lo que son necesidades y recursos. De eso estamos hablando. Y vinculado a esto, hay un debate, yo diría que es un debate previo, que de alguna forma también en la presentación Ángel lo dejaba deslizar, es qué tipo de sociedad
pretendemos. Es decir, el porqué y el para qué de la I+D+I. No son dos cosas separadas. La I+D+I nos tiene que afectar en nuestra vida personal, como ciudadanos. La I+D+I la vemos en los servicios médicos, la vemos en el transporte, la vemos en la vivienda, la vemos en la vestimenta, la vemos en la alimentación. Nos tiene que llegar. Entonces, los desarrollos de la I+D+I debieran estar directamente vinculados con el modelo de sociedad que pretendemos. Y esto, que, bueno, lo quería poner al principio de la conversación, lo hago por lo siguiente. Porque estamos inmersos en un determinado modelo económico. Nuestra I+D+I se desarrolla en un determinado modelo económico, en un contexto económico. Y es un contexto económico que tiene como gran lema, gran eje, el crecimiento. Sistemáticamente, cuando estamos leyendo en los medios o escuchamos hablar de economía, decimos el PIB crece, ha vuelto a crecer, estamos creciendo al 3%, la economía global crece, durante la crisis decrecía. Es decir, el crecimiento forma parte de nuestro modelo social y de nuestro modelo económico. Ahí es donde trabaja la I+D+I. Y esto lo podemos aceptar o no, porque como ponía por aquí, existen otros modelos económicos, al menos en el plano teórico. Existe toda una literatura alrededor de la economía del decrecimiento. Hay una línea económica que piensa en el decrecimiento como modelo económico. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Parece difícil sostener, intelectualmente al menos, que una economía pueda crecer indefinidamente cuando los recursos son limitados y finitos. Entonces hay toda una teoría de pensamiento. Lo dejo ahí porque nosotros, cuando hablamos de I+D+I, estamos hablando de que estamos en un contexto económico de crecer, de desarrollar y, por lo tanto, de competir. Y esa es una palabra no siempre bien aceptada. La competitividad, competir, no es un término aceptado en muchas culturas o muchos escenarios, pero es ahí donde estamos, en competir. Las empresas compiten, las personas compiten, los territorios compiten. Y ahí es donde tenemos que situar este debate. Ya veis que el asunto es un poco más sofisticado que hablar si es una moda o no es una moda. Es algo que va, insisto, en la política económica, en un modelo económico que busca el desarrollo y, por lo tanto, en un modelo en el que los territorios compiten. ¿Qué se pretende? ¿Qué pretenden? ¿Qué se declara desde la política? ¿Qué se pretende alrededor de la mejora del crecimiento, de la mejora económica y de la competitividad? Pues básicamente dos cosas. La primera es obvia y la vivimos todos, es generación de riqueza, más riqueza en diferentes términos, medida o medible, pero siempre términos económicos. Y esto es un movimiento que yo diría que en las grandes instancias económicas se empieza a hablar, aunque yo creo que tiene, ya esto es opinión personal, tiene más carácter cosmético que real, se empieza a hablar del reparto de la riqueza, de la equidad. Es decir, la competitividad, el desarrollo de un país no parece sostenible en el largo plazo si ese país no tiene un desarrollo medianamente equilibrado. Y esto es una cuestión que podríamos verlo, pero bueno, se evidencian algunas de las cuestiones que rápidamente vamos a pasar y vamos a ver. Esto es importante. Riqueza. Este es un gráfico elaborado por la Comisión Europea en un documento que se llama Índice Regional de Competitividad. Mide la competitividad de 220 y tantas regiones en Europa, luego voy a hacer una incursión al término región, y evidencia algo. Aquí abajo se mide el nivel de riqueza de los países en términos de PIB, Producto Interior Bruto. Cuanto una de estas bolitas, que son regiones, ahí en medio está Euskadi, es la ES21, esa es la región, tal y como nos entienden en Europa. Cuanto uno de estos puntos está más aquí, se supone que es más rico. Y cuando uno de estos puntos está más arriba, se supone que es más competitivo. Y esta gráfica nos dice una cosa. Cuanto un país es más competitivo, es más rico.
Y eso se evidencia ahí. Crece sistemáticamente y casi a la vez la riqueza y la competitividad. Y ese es un elemento importante que tenemos que tener en la cabeza. ¿Nos gusta o no el término competitividad? No lo sé, ahí os lo dejo, cada uno verá. Lo que sí está claro, que los países, las regiones, las empresas más competitivas son más ricas. Y eso es estadística. Esos son datos. Se pueden discutir otros aspectos. Esto es lo que sale. Detrás de la estadística, quienes manejéis números sabéis que también hay mucha cocina. Hay que ser prudente. Pero bueno, este es un dato que yo diría viene avalado por una información reconocida de la Comisión Europea. Euskadi está ahí. Quiere decir que por encima hay regiones más ricas y más competitivas. Luego vais a ver un dato ya concreto numérico. Y esto es importante. Más ricas, más competitivas. Este es otro dato, una tabla, también entiendo que no se pueda ver, pero os lo explico rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 174 son países. El primero de la lista es Suiza. El último de la lista no sé cuál será. Seguramente algún país de África. La cuestión es, ¿cuáles son de más a menos los países más competitivos? Esto es España. España está ahí. Tiene una buena relación de países más competitivos por encima. Más ricos todos ellos, os podéis imaginar. Ahí está Suiza, está Singapur, está Suecia, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos. Hay un montón de países. España está aquí. Y este es un dato que se sostiene año a año y en los últimos años encima ha decaído. Recordad lo que os digo, competitividad y riqueza. Si empiezas a no ser competitivo, no sabemos bien lo que puede pasar, pero no suena bien en términos de esta relación. Lo que pasa es que la competitividad de un país, podríamos entender que un país es competitivo en la medida que sus empresas sean competitivas, y que una empresa sea competitiva quiere decir que sus productos y servicios son vendibles. En el momento que empiezan a no ser vendibles es que no estás en el mercado, no eres competitivo. Pasa igual con los países, en términos generales. La competitividad de un país se fundamenta básicamente en tres grupos de conceptos. Hay un grupo de conceptos que ahora vais a ver en la estadística europea y mundial cuáles son. Hay un grupo de conceptos que denominamos aspectos básicos de la competitividad. Hay otro, aspectos de eficiencia, y el tercero es aspectos de innovación. Aquí es donde apunta la I+D+I. A fortalecer ese grupo de cuestiones que hacen que un territorio sea más competitivo. Esto es algo generalmente aceptado, veréis el desglose, y se utiliza en bastante estadística pública. Los datos que pongo proceden de una entidad privada como es el World Economic Forum, que soléis ver que se han reunido en Davos los magnates jefes de la economía mundial, vale, pero también lo hace la Comisión Europea porque lo hace de la misma manera y lo trabajan otros estamentos como Bruegel, en fin, hay otros. Pero lo que es interesante de esto es que cuando hablamos de competitividad, y os voy a poner este gráfico, los dos son parecidos, este es de la Unión Europea, dice, la competitividad de un país se basa en la calidad de sus instituciones, como un requisito básico. Si un país no tiene instituciones de calidad, en términos de eficiencia, de transparencia, de gobernanza, difícilmente va a ser competitivo. Es una cuestión aceptada. En términos de estabilidad macroeconómica, lo que ha ocurrido en España desde el 2008 hasta el 2014, todos los problemas de financiación, de deuda, de tal, es un problema de estabilidad macroeconómica. Un país es competitivo en función de sus infraestructuras. Y aquí nos encontramos con un debate muy serio hoy, en cuanto a infraestructuras, respecto de cuánto hay que invertir en infraestructuras, del impacto medioambiental de determinadas infraestructuras, de su rentabilidad. Pero infraestructura es, de alguna manera, competitividad. Salud, la salud, tanto el servicio público de salud, servicios privados, conocimiento, la salud y la educación básica, hasta la universidad. Estos elementos, el desarrollo adecuado de estos elementos alimentan la competitividad. Imaginaros sin estos elementos.
Vamos a ver luego dónde estamos en Euskadi en esto, en la estadística que se maneja. El segundo grupo de indicadores, de conceptos que nos proporcionan competitividad, se vinculan con la educación superior, con un mercado de trabajo eficiente. Aquí también hay debate, ¿qué es un mercado de trabajo eficiente? Detrás de esto hay indicadores que están definidos, yo no los defiendo, os digo, esto es lo que se considera. Y por último, el tamaño de mercado. Evidentemente, imaginaros, trabajar desarrollando productos en un mercado como el americano, 300 y pico millones de personas que aceptan los desarrollos y las innovaciones con cierta facilidad, es un factor de competitividad diferencial al que podamos tener en Euskadi, que nosotros como mercado somos 2.200.000 personas, no llegamos, o el mercado español, que no es ni tan sofisticado ni tan grande como el americano. Entonces, este es un elemento. Y por último, los tres grupos de indicadores, de conceptos que alimentan la competitividad de un país son el grado de desarrollo tecnológico, por traducirlo de alguna manera, la sofisticación de la demanda, del mercado, de los negocios, de las empresas y la innovación. ¿Qué ocurre? Un país poco desarrollado trabaja aquí. Los países en vías de desarrollo tienen que resolver esto, tienen que resolver su educación, su salud, sus infraestructuras, sus administraciones públicas bien gobernadas y eficientes, transparentes. Están trabajando aquí los países en una fase incipiente de desarrollo. A medida que progresan los países, esto lo tienen medio resuelto y empiezan a trabajar aquí, la eficiencia. Lo que hacemos, lo hacemos bien, pero lo tenemos que hacer con menos recurso, la eficiencia. Y por último, empiezan a trabajar en innovación. Este es un elemento importante, que es lo que nos pretende decir esta gráfica, que a medida que el desarrollo económico se produce, tenemos que hacer más énfasis aquí, por una razón, porque en Euskadi empezamos aquí hace años, esto ha sido nuestra historia más reciente y esto no lo tenemos resuelto, y ya veréis cómo es la estadística de la Unión Europea respecto a Euskadi, y llevamos unos años trabajando en esto. Suiza, evidentemente, esto lo tiene muy bien armado. Ayer creo que salía en el periódico una evaluación que hace la Comisión Europea sobre la calidad institucional de los países. En España, Euskadi salía como comunidad autónoma con una valoración más alta, 60 puntos, y Andalucía era la peor. Y el titular era: la Comisión Europea califica a Andalucía como una de las regiones peor gobernadas de Europa. Claro, eso tiene un sentido político, un sentido social y un sentido en competitividad. Esto nos interesa porque nosotros estamos migrando hacia este modelo económico sin tener resueltas algunas cuestiones por aquí, y luego lo veréis. Las tres dimensiones, elementos básicos de competitividad, elementos de eficiencia y elementos de innovación, afectan de manera diferente según esté desarrollado el país. No es posible, es dificilísimo imaginarse. Yo, en mi tiempo en Tecnalia, he trabajado bastante en Colombia y he trabajado en Perú y en algún sitio más, pero fuera de lo que es el espacio europeo. Es casi imposible imaginarse trabajar aspectos vinculados a la innovación o el desarrollo científico-tecnológico en esos países. No porque no haya buenas universidades o no haya buenos científicos, que los hay, sino porque su preocupación y su necesidad de resolver problemas está en esa primera fase, en la fase de elementos básicos. Por eso decía que a medida que el desarrollo social y económico de un país se produce, empezamos a trabajar en términos de sofisticación. En Suiza no se discute de infraestructuras o calidad institucional. Tendrán sus problemas, pero evidentemente lo tienen muy superado. Allá lo que están trabajando ya es el desarrollo de nuevos materiales, nuevos alimentos, fármacos, en fin, es otra cuestión la que les preocupa. Como decía, las economías actuales se basan en el crecimiento y, por lo tanto, en la competitividad. Los territorios compiten. Voy a abrir un paréntesis de algo que no está ahí en la transparencia. Yo estoy hablando, si os dais cuenta, de territorios. Y luego, no porque yo tenga
un perfil u otro en mi concepción de lo que es el país, sino porque en economía se ha estudiado muchísimo el fenómeno del desarrollo local. Y lo que se evidencia es que el desarrollo económico no se da por igual dentro de un Estado. Se da de manera diferente y está mucho más vinculado a los aspectos territoriales. ¿Por qué? Porque hay una concentración y especialización de medios, porque ha habido un desarrollo industrial determinado, porque ha habido, a mí por ejemplo, una cuestión que me llama mucho la atención es que hay territorios en Europa, regiones en Europa que destacan, y es porque a lo largo de los años se ha gestado un fenómeno universitario único. Aquí mi amigo Ángel ha tenido una hija trabajando en Tubinga. Miras lo que es Tubinga en Baden-Württemberg y aquello es una región, no es la región más grande, pero es una región que destaca. Ha habido un fenómeno universitario diferencial único, es decir, la escala territorial es determinante. Luego veréis alguna cuestión también vinculada a esto. Entonces, vale, insisto, competitividad, riqueza, I+D, estamos hablando de eso, pero ¿Euskadi es un país competitivo? Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque va a ser en función de qué respuesta demos a eso que podamos debatir sobre qué actuamos, si nos interesa ser competitivos, porque, como digo, hay un previo que es el modelo de sociedad, modelo económico que queremos desarrollar. ¿Es un país competitivo? Mirad, esto también es información de la Comisión Europea, del RCI, del Indicador Regional de Competitividad. Los colores. Estos colores son de los países y regiones menos competitivas. Los que tienen más dificultad para salir a los mercados, vender sus productos, conseguir sacar la cabeza en su modelo económico, son estos. Estos son los más competitivos. Fijaros lo que pasa en España. Son zonas que están en estos colores. O Cerdeña, o Sicilia, o el sur de Italia, o toda la Europa reciente, Turquía, los países balcánicos, son países que están aquí. Estos son los países territorios, esto es un gráfico territorial, Estos son los territorios más desarrollados, más competitivos. Aparece Suiza en blanco, porque en esta estadística, como Suiza no es miembro de la Unión Europea, no aparece en la estadística, pero Suiza es el más verde entre los verdes. ¿Pero qué está saliendo? Este eje, Holanda, Bélgica, Alemania, la zona de Londres y circundante, son los territorios más competitivos de Europa y de los más competitivos del mundo. ¿Dónde está Euskadi? Por aquí. Estamos en medio. Madrid aparece como algo más competitivo que nosotros. Y la realidad es que en estas cuestiones existe lo que se llama el efecto capital. Donde hay una capital de Estado, normalmente la competitividad crece por todo el efecto de las administraciones que existen y eso se ve en toda la geografía. Pero estamos hacia la mitad, es decir, no somos un país ni muy bueno ni muy malo, estamos ahí en medio, en Europa. En el mundo, pues depende, porque el mundo todavía, pues bueno, hay muchos territorios, como he dicho, en vías de desarrollo. Pero os voy a poner esto en números, porque aquí hay algo sobre lo que quiero detenerme un minuto, porque me parece importante. Mirad, estos datos de ahí arriba, esos de ahí arriba. Esto dice, y concretamente ahí, que Euskadi es el 119 territorio o región de 263 regiones catalogadas y medidas en Europa. 263, 119. Poquito por debajo de... Pero, hablando en términos de riqueza, porque ese indicador es el Producto Interior Bruto per cápita, con un corrector, no somos el 119, somos el 51. A mí eso me dio mucho que pensar. Digo, coño, somos más ricos que competitivos. Dicho así a lo bestia. Seguro que habrá gente más cualificada que yo que lo esté mirando y que diga, atención lo que estás diciendo. Bueno, yo os lo planteo porque como luego hay debate y si no otro día seguimos discutiendo, os lo dejo ahí. Somos más ricos que competitivos. Claro, yo me pregunto si eso es sostenible. Pero bueno, ahí estamos. Ya volveremos. ¿En qué estamos mejor que en qué?
la foto que nos hacen. Luego os voy a dar dos pinceladas, no está en la presentación, dos pinceladas de esto cómo se construye. ¿En qué estamos bien? Pues mirad, en términos de factores básicos de innovación, sacamos la posición 153 de 263. Tenemos 153 mejores que nosotros en elementos básicos. ¿Qué es lo que nos penaliza en Euskadi? Nos está penalizando la calidad institucional. Espero que no haya por aquí ningún cargo público que me pueda decir algo, pero esto es lo que dice la estadística. Hay 159 regiones mejor valoradas en calidad institucional que nosotros, y eso nos afecta. Tenemos un problema con la situación macroeconómica. 24 de 28, aquí la estadística por una razón de construcción del indicador cambia, pero tenemos un problema. ¿Y cuál es nuestro problema? Pues nuestro problema ha sido el desempleo, que lo vamos bajando, pero seguimos estando al 10, endeudamiento enorme, tanto en empresas como en familias. Hay una serie de cuestiones que preocupan, de las que vamos saliendo, pero que estamos ahí, porque esta es una estadística del 2016, ¿eh? No es de hoy, pero del 2016. Sin embargo, somos excelentes en salud. Posición 12 de 263. Eso es fantástico. Antes de empezar la charla estábamos hablando de nuestro sistema de salud. Eso es lo que saca nuestro sistema de salud, no el sistema como tal, sino la concepción y percepción medida cuantitativamente que la salud de la población tiene en Euskadi comparada con otras regiones. 12 de 263. Ahí tenemos un punto fuerte. Y educación básica, preuniversitaria, estamos en la mitad. Ni mucho ni poco, estamos en la mitad. Pero si nos metemos en términos de eficiencia, fijaros qué salto pegamos. Aquí en factores básicos éramos el 153. Aquí hemos escalado hasta la posición 78 de 263. En Euskadi se ha trabajado el conjunto de factores de eficiencia de una forma relevante. 78 de 263 es un buen valor. Es un buen valor. ¿Dónde estamos destacando? Educación superior. Posición 30 de 263. Os anticipo un dato, que luego a ver cómo va el tiempo. Educación superior. Aquí solemos decir, se suele decir o nos dicen que tenemos la juventud mejor preparada, todo este tipo de cosas. Vale, hay un dato. Coges las 260 regiones europeas y uno de los indicadores es población entre 30 y 34 años con educación superior. ¿Sabéis qué posición tiene Euskadi? La quinta. La quinta. Es una pasada. Ahí os dejo otro tema para debate, porque claro, ¿podemos pagarnos y tener la quinta de Europa? Pues sí. La tenemos. Tenemos una juventud muy formada en niveles universitarios, lo cual, desde el punto de vista del I+D+I, es muy bueno. Y desde el punto de vista de la competitividad, por lo tanto, también. Pero ahí está el dato. 30 de 263. El mercado laboral está en la mitad y el tamaño del mercado en la mitad. 86 tirando a bueno. Bueno, no somos muy grandes, 2.100.000, hay regiones más pequeñas. Pero, por último, en los factores vinculados a la innovación, volvemos al 134. Esto sí que es estar en la mitad. Tenemos un nivel tecnológico medio, 146. Tenemos una sofisticación de nuestros negocios media. Nuestras empresas de servicios tienen que ir evolucionando. Y tenemos una posición de innovación relativamente buena. Parece contradictorio, ¿verdad? Bueno, es que esto depende cómo se mide. Ahí es donde hago el paréntesis. Estos datos son indicadores compuestos. Detrás de esto hay muchas mediciones y los que elaboran la estadística las mezclan de una determinada manera para llegar a estas conclusiones. Yo no le atribuyo tanto valor al dato en sí como al decir, bueno, globalmente, ¿cómo estamos? Y la cuestión es que en competitividad somos el 119, segundo territorio o comunidad en España detrás de Madrid, pero en riqueza, 51. Aquí
este indicador de riqueza está medido teniendo en cuenta dos cosas. Cuánto PIB producimos y qué coste de vida, vamos a decir, tenemos, por simplificarlo. Por ejemplo, muchos de vosotros sabéis, porque tendréis familia o conocidos que están trabajando en Londres o en Berna o no sé dónde, que suelen decir, no, es que tienen un nivel salarial brutal, es cierto. Yo tengo 2 sobrinos en California trabajando y ganan cantidades inimaginables aquí. Ya, pero es que la vida es terriblemente cara, pero terriblemente cara. O sea, alquilar un apartamento son 2.500 euros al mes, así, o 3.000. Entonces dices, bueno, haciendo esa mezcla, considerando lo que producimos, el rendimiento, la generación de riqueza y el coste en el que tenemos que incurrir para vivir, somos un país bastante bien en Europa, 51, más ricos que competitivos, es lo que os quería decir. Porque claro, ¿es esta una situación sostenible? Esa es mi duda. Sí, ¿vamos a poder mantener este estándar de vida? La sanidad, la educación, las prestaciones sociales. Hay un gráfico muy interesante también, que es del gobierno vasco, en el que se ve la evolución media de los salarios en Euskadi comparada con varios lugares europeos. Me llama mucho la atención cómo el salario medio de Euskadi se está aproximando al salario medio alemán. Pero tiene una confluencia. A mí me parece formidable, pero ¿es sostenible? Esa es la cuestión. Hemos hablado de competitividad y hemos tratado de ver dónde está Euskadi. Ahora vamos a ver por qué el salto a la innovación. ¿Qué tienen que ver competitividad e innovación? ¿Están vinculadas? Porque veréis dónde quiero hacer la ligazón. Lo mismo que os he enseñado antes, un gráfico en el que se veía que a país más competitivo, país más rico, y eso es una estadística sacada de decenas de regiones. También existe un gráfico, también de la Unión Europea, de la Comisión, de otro estudio, el RIS en este caso, que dice: cuanto más innovador es un país, es más competitivo. Euskadi está por ahí, por la mitad. Pero a medida que baja el grado de innovación de un país, estos son regiones, baja su competitividad. Dicho de otra manera, o trabajamos la innovación para ser competitivos o no vamos a lograrlo, ser competitivo. Y si no somos competitivos, podemos perder elementos de riqueza. Esa es una vinculación, un hilo, no es lineal, no es tan obvio, pero os lo dejo ahí para que reflexionemos conjuntamente. Cuanto más innovador, más competitivo es un país. Y cuanto más competitivo, más rico. Ese es un elemento que está detrás de este juego si I más D más I es moda, es necesidad, ¿qué es lo que es? Hay una cierta vinculación. Pero claro, de la misma forma que hemos visto qué posición tenemos en cuanto a competitividad, vamos a ver si somos innovadores o no. Eso que hemos dicho que vamos a ver si somos innovadores o no. Y volvemos otra vez a las métricas, a las mediciones de la Comisión Europea, que bueno, yo las juzgo suficientemente objetivas porque hacen estudios comparados como para ver dónde estamos. Pues mirad, esta es una estadística de Eustat. No es de la Comisión, es Eustat. Estadística Pública Vasca. Y lo que tiene por aquí abajo son estados europeos. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido y Euskadi. Porque he hecho un cálculo del grado de innovación. En el contexto europeo, ahí está Euskadi y la media europea está aquí. Es una medición de innovación, de grado de innovación en el país. Euskadi está justo por debajo de la media europea de innovación. No llegamos a la media. Los países de cabeza nos llevan una distancia. Y por otro lado, esto sí es estadística de la Comisión, fijaros cómo es Europa. Y veréis que vuelve a haber una relación en los colores entre lo que es innovación y competitividad. ¿Quiénes son los más innovadores en Europa?
Estos colores amarillos ocres son los niveles más bajos de innovación y los dos verdes son los colores de mayor grado de innovación. Esto también está medido con 18 o 20 indicadores por detrás, en fin, tiene una elaboración relativamente sofisticada. Veis que en España la única mancha verde es Euskadi. Es una cierta anomalía dentro de lo que ocurre en Europa, porque España no es un país innovador. Ya habéis visto que está relativamente alejado de la media europea. Euskadi está aquí. Al nivel, aquí la estadística no merece la pena abundar porque Francia tiene un problema estadístico, pero veis que las zonas verdes intensas vuelven a estar. En Alemania, aquí está Tubinga, ahí. No sale Suiza porque no es miembro de la Unión. Tienes Dinamarca, sur de Suecia, zonas de Finlandia y Londres. No estamos tan mal. Somos una anomalía, en el sentido de que somos una región de cierto grado de innovación dentro de un país que no lo es. Dos datos vinculados a lo que estoy diciendo a este respecto. Y ya empiezo a entrar en la cuestión de los dineros. Todo este lío son todos los indicadores que mide la Comisión para establecer el índice por el que Euskadi está en esta posición o en esta otra, y así todos los países. Aquí están todos los indicadores. Pero este es el grado de Euskadi, 0,415, pero atentos que aquí hay un, como decía aquel, ojo al dato, aquí hay un tema importante. 0,415. En el año 2011, 0,421. Hemos perdido posición. Del 11 ahora estamos cayendo en innovación. Hemos perdido. En el año 2017, comparado con España, estamos al 119%. Somos casi un 20% mejor que la media española, pero estamos al 91,4% de la media europea. Entonces, de este cuadro, vinculado al anterior, dos ideas. Una, hemos caído, estamos cayendo, hemos perdido 1,4% en este tiempo y estamos por debajo de la media europea. Yo os presento así el dato porque muchas veces cuando leemos la noticia, normalmente la noticia suele ser Euskadi está considerada Strong Innovator por la Comisión. Bueno, esa es la terminología que utiliza la Comisión. Hay países moderados, países no sé qué, países potentes y los líderes. Es un adjetivo calificativo. La realidad es que no llegamos a la media. Esa es la realidad. Y la realidad es que desde el 2011 hemos perdido posiciones. Otra cuestión interesante de este gráfico, gasto del sector público en I+D, en inglés, en I+D. Bueno, relativo a España, estamos al 94%. Noticia, hay lugares de España donde el sector público gasta más que nosotros. No somos los que más gastamos. ¿Por qué? En los gastos de I+D se mete la universidad. Hay lugares donde las universidades tienen presupuestos, o porque hay muchas o por lo que sea, potentes. No somos los que más gastamos. El sector público en España. Estamos al 94%, pero estamos al 84% de la media europea. Al 84% en gasto. Entonces, quiero que os quedéis con algunas ideas. Estamos por debajo de la media. Hemos perdido posiciones y ya estamos a un 84% de gasto público de la media europea. Como digo, no voy a manifestar una posición, pero esos son los datos que tenemos. Esto es lo mismo, ¿eh? Es la caída que hemos tenido en este indicador. Y esto es lo que os he contado. Desde 2008 hemos ido perdiendo posiciones. ¿En qué destacamos? Este gráfico nos dice, dentro de esa medición de indicadores que hace la Comisión para determinar dónde estamos, nos dice indicador a indicador qué estamos haciendo bien. Nos vamos a centrar en el azul, en el color azul. El color azul nos indica lo siguiente.
Si esta línea de puntos es la media de la Unión Europea, el azul es el valor que para cada uno de estos indicadores tiene Euskadi. Entonces, voy a empezar por arriba. Fijaros, ahí, educación terciaria, este eje. Euskadi está al 150% de la media europea. Tenemos una evaluación de nuestra educación terciaria alta, muy alta. Por eso os decía que hay que tener en mucha consideración que somos el quinto territorio, la quinta región europea en cuanto a población de 30 a 34 años con personas con estudios superiores. Claro, se ve aquí. Somos excelentes. Luego os voy a poner otra región europea para que empecemos a discutir o a pensar al menos si esto es excelencia o no. Pero bueno, aquí destacamos. Esto es la formación a lo largo de la vida profesional. Somos muy buenos también. Estamos por el 115, 120% de la media europea. Es bueno para el desarrollo económico. Formamos a la gente en educación superior bien y a lo largo de la vida profesional la gente se forma. No queda obsoleta mayoritariamente, como ocurre en otros lugares. Esto es bueno cuando hay que hacer una transformación tecnológica, organizativa o del tipo que sea. Somos buenos. Publicaciones científicas, que es un indicador que se mide. Estamos en la media europea. Son los trabajos que normalmente se hacen en el mundo de la investigación básica o universidades. Me voy a ir a lo que es el sentido de la pregunta de la charla. Gasto público en I+D. Estamos por debajo de la media europea, como os he dicho, al 84%, pero si estamos más bajos que España, que la media. Gasto del sector privado en I+D. Estamos ligeramente por encima de la media europea. Vamos a pensar que nuestras empresas cumplen. Están ahí. Lo público un poquito más justo, las empresas un poquito mejor. Claro que situar lo público es un dato del 2017 en este caso y arrastramos todas las secuelas de la crisis económica. Luego vais a ver una gráfica muy ilustrativa en este sentido. Y hay cosas en las que no estamos haciéndolo como parece que habría que hacerlo, que es innovación en cosas que no son I+D. Claro, es que estamos hablando de I+D+I como factor determinante de la competitividad, pero en ese ámbito hay cuestiones vinculadas a la tecnología y cuestiones vinculadas a otros elementos. La cultura empresarial, los modelos de negocio, el marketing, hay otras cuestiones que no son necesariamente conocimiento científico-tecnológico y no se está haciendo bien. Yo diría que esto lo que traslada es una imagen de un contexto empresarial, económico, que tiene que pegar ahí un salto en la manera en la que se están gestionando y desarrollando las empresas. Hay varios indicadores en esta línea. Este es uno, innovación en producto y proceso estamos por debajo de la media europea, marketing y organización estamos por debajo de la media europea. Mira, tenemos una cosa en la que somos mejores que la media europea. Somos mejores haciendo que las empresas colaboren en innovar. Esto es, innoven dentro de su casa y colaboren en innovar. Están las dos aquí. Este es el dato, este es este de aquí. Vale. Y el resto de cuestiones no voy a insistir, porque se nos va a ir el tiempo. Ya estoy fuera de plazo casi. ¿Veis esta curva azul? Esto es Euskadi. Podríamos decir, bueno, pues qué bien que tenemos esta educación universitaria. Bueno, estamos gastando dinero en el sector privado en I+D, tal. Vale, os voy a poner una región europea que es, vamos, fantástica desde muchos puntos de vista. Es Stuttgart. Stuttgart, pues, es la sede de la Mercedes, de la automoción alemana. Es un lugar muy rico. Aquí, cuando hablamos en términos de riqueza, si lo medimos como PIB per cápita, daros cuenta que Euskadi está en los 33.400 euros per cápita, 33.700, por ahí debemos andar. Y Stuttgart, pues igual está en los 50.000. O sea, es que es una pasada. Esto es Stuttgart. Pues mirad, cosas que a mí me llaman la atención. La primera,
no hay tanto esfuerzo en conocimiento universitario como en Euskadi. Esta es una región rica, desarrollada, potente en Europa y está ahí, más o menos en la media Europa. ¿Dónde destaca Stuttgart? En la inversión privada en I+D. Fijaros dónde está. Esto es el 210% de la media europea. O sea, las empresas, las grandes empresas que hay en Stuttgart, en Alemania, invierten unas cantidades ingentes de dinero en I+D. Y daros cuenta de otra cuestión. El sector público gasta menos que la media europea. Proporcionalmente gasta menos que Euskadi, el sector público. No, es que no les hace falta. No les hace falta. Fijaros lo que se gasta en lo privado. Sin embargo, son muy buenos en aspectos no tecnológicos de la innovación y tienen una generación de empleo sofisticado muy alta también. Entonces, os dais cuenta que aquí hay una solución económica diferente de la nuestra, basada en I+D, pero con una financiación, un modelo financiero económico diferente. Por eso yo no me atrevo a decir cuál es el buen modelo, porque esto tampoco es una cuestión que se improvise o se logra de la noche a la mañana. Pero esto es diferente. La inversión en I+D. Fijaros, recapitulo. Competitividad basada o vinculada a la innovación. Más innovador, más competitivo. Más competitivo, más rico. Ahí hay una línea de trabajo. Hay lugares donde se invierte más que nosotros en el desarrollo de la innovación. Hay otros que no, porque es la iniciativa privada la que lo hace. Es el mundo empresarial quien lo hace. Tenemos una buena posición competitiva. Hemos visto que estamos en el 119 de 263 en Europa, pero todavía tenemos un estándar mejor de riqueza. Igual no ganamos tanto como los alemanes, pero ganando menos dinero tenemos más acceso a más cosas de las que nos hacen falta en la vida, desde la cesta de la compra hasta la vivienda, podemos tenerla. Pero ¿qué estamos haciendo en cuanto a estamos invirtiendo o no? Porque también hay una cierta vinculación, no digo que es única ni directa, entre el dinero que inviertes y los resultados que obtienes, obviamente como en todo. Pero ¿qué estamos haciendo en Euskadi? Pues estamos haciendo esto. Este es un dato de Eustat. Creo que es de noviembre. Esto es de noviembre del año pasado. O sea, tiene 5 o 6 meses. Esto es Euskadi. El dato que aparece ahí es qué porcentaje de nuestro PIB, del que generamos, estamos dedicando a I+D. ¿Qué porcentaje? En Euskadi tuvimos desde el 2005 un disparo enorme hasta que se inició la crisis y luego hemos ido teniendo una cierta ralentización. En términos absolutos, no porcentuales, aquí se ha producido un crecimiento porque si bien aquí es un 86 y aquí un 82, es sobre una base mayor. En dinero ha habido más dinero el 2016 que el 15. Pero la tendencia en Euskadi es de contención. Pero claro, fijaros lo que está pasando en Europa. Europa no para. Se ha estabilizado, pero no ha caído. Y eso nos lleva, y antes había un gráfico, a una consideración. Nosotros estamos peor que en el 2011 en términos de innovación, pero relativamente también estamos peor. ¿Qué quiere decir? Que hemos caído mientras que otros han crecido. Y de alguna manera es porque hay muchos países, si sacáramos la gráfica de Alemania veríais que ha invertido muchísimo más, hay muchos países que están invirtiendo más que antes de la crisis en I+D. Os he puesto ahí un dato como referencia. La Unión Europea tenía un objetivo marcado para el año 2020 en su plan H2020 de alcanzar el 3% del PIB en inversión para I+D. Hay países que hoy ya lo están superando, los países nórdicos, Finlandia, Suecia y tal. Nosotros, ahí estamos. Y esto es España, que va manifiestamente peor, con una dotación de recursos pues preocupante. Claro, aquí subyace lo que os decía también al principio, qué modelo de economía, qué modelo social se pretende.
Bueno, ¿veis lo que está sucediendo? Este es el gasto, la evolución de gasto. Cuando yo formulaba antes una pregunta, ¿es esto sostenible? Hay que verlo en este contexto. Estamos creciendo económicamente, pero hay que ver si se le va a dotar a esto de lo que parece que podría ser necesario, porque hay otros que están corriendo más. Y la competitividad es una carrera, no es una carrera contigo mismo, es con los demás. Tú puedes estar bien, pero hay otro que crece a más velocidad. Estamos en este punto. Y vuelvo a una información anterior. Esto es, ¿quiénes están invirtiendo mucho dinero? ¿Qué administraciones públicas en innovación? Las verdes. Ya veis que vuelve a haber un núcleo central. Y en estos países nórdicos donde el verde oscuro prima, ahí es donde hay mucho dinero público en innovación. Estos son regiones, estas de aquí, que ya están superando el 3% del PIB. Y en este gráfico tenemos quiénes son los territorios en los que las empresas están invirtiendo en I+D. No estamos tan mal como hemos visto, estamos relativamente bien situados sobre la media europea. En España no se invierte, ni público ni privado, como ocurre en regiones de Italia y toda esta zona, pero otra vez vuelve a oler un núcleo en Centro Europa y algo en los países nórdicos de alta intensidad de inversión en I+D. Yo con lo que os he presentado os anticipo que evidentemente mi percepción es, y luego lo pongo, que invertir en I+D es una necesidad. Es una necesidad si queremos mantener nuestra posición en cuanto a riqueza dentro de lo que es Europa. No he entrado en algo que es muy importante, pero bueno, supongo que en otra oportunidad otras personas lo podrán hacer, es esa riqueza cómo se reparte. Que ese es otro elemento fundamental de la competitividad, la cohesión social, como hemos planteado. Y eso ya se está trabajando. Hay un indicador, creo que se llama índice Gini, que mide esta cohesión social, cómo es el reparto de la riqueza, y ahí Euskadi está relativamente bien situado. Somos una comunidad quizá más equilibrada que otras. Pero veis que hay otros que están corriendo más, invirtiendo más en términos de I+D, y como digo, yo entiendo que ahí hay una cierta necesidad. Sin atreverme a decir si hay que invertir el 2, el 3, no lo sé. Ese es un debate de política pública. Pero ¿qué es lo que ahora mismo se está guisando en Euskadi? Nuestro sistema de ciencia y tecnología. Nuestro sistema de ciencia, habéis visto que, aunque pasa muy rápido, normalmente la inversión en I+D+I se produce en un 60-65% del total por parte de las empresas y el resto es administración pública. En todos los lugares de estudiados avanzados, las empresas invierten más que lo público en I+D. Aquí un 60 y algo por ciento, ese artículo de Eustat es lo que decía, es iniciativa privada y el diferencial es iniciativa pública. La iniciativa pública sitúa el dinero para la I+D+D en varios ámbitos. Hay un ámbito que es el sistema universitario y otro ámbito que es el de el resto de agentes de la red de ciencia y tecnología, que ahora vais a saber de quién hablo. En Euskadi nos gastamos 1.200 millones al año en I+D+I, con todo eso, entre unos y otros. ¿Es mucho, es poco dinero? El presupuesto del gobierno vasco son 11.000 millones. O sea, es mucho, no es poco. No tenemos mucho más para gastar. Gobierno vasco más diputaciones, estamos hablando de 14.000 millones en la administración pública. Y nos estamos gastando 1.200 en esta historia. Entonces, claro, hay algo que es obvio, que no es quizás motivo de la charla de hoy, pero no quería saltármelo, y es que el sistema tiene que ser eficiente. No, es que esa es otra lectura. Hay que gastar más dinero. Yo trabajo en una institución de las que van a aparecer aquí. Y yo os aseguro que para mí una preocupación es que nuestra propia organización sea eficiente, porque estamos hablando de dinero público en muchos casos. Y también de dinero privado, pero bueno, ya se ocupan ellos de gestionarlo. Dinero público. ¿Qué está pasando con el sistema? Desconozco lo que ocurre con la universidad, pero en el resto de agentes del sistema
se pretende lograr una mejora de eficiencia por dos vías. Este es el esquema general del sistema. El Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología se apoya en la universidad. La universidad pública, Euskal Herriko Unibertsitatea, creo que anda por unos 400 millones al año de presupuesto, entre profesores fijos, tal cual, hay varios miles de personas, 7.000 o no sé cuántos hay, muchos. Pero básicamente, su trabajo vinculado a la I+D+I, el núcleo de su trabajo es investigación básica y debiera estar ahí. Es donde el conocimiento se desarrolla. Como os decía al principio, hay que generar conocimiento, hay que ser capaz de transformarlo y llegar a la economía y al usuario. La universidad está ahí. Este triángulo, que está un poco más a la derecha de la universidad, así, con una figura de rombo, somos los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos no hacemos investigación básica en la escala que lo hace la universidad, sí hacemos algo de investigación básica. Y luego rápidamente para ser un cuadro, se espera de nosotros que un 10% de nuestra actividad sea investigación básica, y hay personas y compañeros míos que hacen investigación básica muy vinculados con la universidad, obviamente, pero lo que se nos está pidiendo es que esta punta llegue hasta el mercado. Estoy viendo ya en Juaristi, tenemos que llegar hasta las empresas, hacer proyectos con las empresas y no proyectos, tenemos que desarrollar productos, desarrollar startups, desarrollar... Eso es lo que se pide de nosotros. Tenemos que llegar hasta ahí. Y eso es algo que se nos exige y forma parte de esta eficiencia, porque nuestro trabajo se tiene que transformar. Luego hay otras instituciones vinculadas a la universidad especializadas y las unidades de I+D empresariales, que son básicamente actividades de I+D pegados al mercado. Bueno, sin más quería deciros que el sistema, no digo lo universitario, el resto, tiene que ser eficiente. Sí se necesita dinero público, habéis visto que otros nos están pasando, y esta eficiencia tiene que venir por una mejor gestión de los recursos y por una llegada al mercado y hacer una explotación de conocimiento. Os voy a dar un dato que no aparece en la presentación, para que os hagáis una idea. Ahora se está constituyendo un consorcio, lo habréis leído en la prensa, en el que se va a agrupar a todas estas instituciones que han salido, salvo la universidad. Es una entidad que va a generar 283 millones de euros de ingresos en términos de proyectos y demás, con entidades públicas y privadas, 3.500 personas. Y os voy a dar un par de datos de nuestra casa, que bueno, son datos conocidos porque solemos comunicarlos habitualmente. 3.500 personas. En Tecnalia trabajamos hoy unos 1.200 y algo. El año pasado ahora hemos cerrado con unos gutxi gorabehera 100 millones de euros de ingresos. Y para que tengáis el dato, dinero que nos da directamente el gobierno vasco para que hagamos desarrollo tecnológico, el 18%. No sé si es mucho o poco, ese es el dato. Hay otras instituciones europeas que se benefician de más dinero. A mí me parece mucho dinero. Sé que es mucho dinero y que mucho es el esfuerzo, pero bueno, 18%. Hay otra parte importante de esos 100 millones que también tiene un origen público porque son subvenciones para proyectos que desarrollamos con las empresas, pero prácticamente la mitad de los ingresos son puros y duros competitivos. Bueno, yo con esto no me quiero extender más. Recapitulo. Competitividad, riqueza, innovación, competitividad. Euskadi, una posición decente en competitividad, lo habéis visto. Mejoramos en esa riqueza relativa. Hemos tenido un comportamiento negativo en nuestra posición respecto a la innovación en estos años. Ha habido una reducción de la inversión público-privada en I+D. Corremos el riesgo de bajar en el escalón de innovación y, por lo tanto, de competitividad. Esa es una evolución que hay que ver.
Con lo cual, la pregunta, del principio yo doy mi respuesta y evidentemente me pongo a vuestra disposición. Para mí, supervivencia. Supervivencia. Con otras cosas, pero en esta sí. ¿Cómo la afrontamos? Bueno, afortunadamente yo no soy el lehendakari. Muy bien. Mila esker, gracias por atenderme, por tener paciencia y sé que puede haber resultado algo árido porque había mucho número, pero bueno, yo creo que esa es una deficiencia de nuestra formación. Pero a mí no me gusta emitir alguna opinión sin tener detrás un cierto dato en el que basarme, si no estaríamos hablando de otra cosa. Mila esker. Hay algo, por decirle algo y para saber su opinión al respecto, que no me ha sonado, y es si la libertad, no entendida en el plano romántico, sino como factor productivo también, y como factor que puede servir para la consecución de esos objetivos, tiene una importancia que merece también ser reseñada o no. Quizá me ha parecido a mí, no sé si he sido buen intérprete o no, que cuando ha hablado de la calidad de las instituciones, yo podría meterlo ahí, ¿no? Pero como ha dicho usted, una palabra un poco neutra, calidad. Pero yo incluiría calidad, precisamente libertad, ¿no? Desde un punto de vista económico, de política económica, no pretendo hablar de otros conceptos. Si le parece que lo que digo tiene sentido. No. Pues gracias por la pregunta. Me hace pensar, ¿eh? No es... Vamos a ver. La respuesta fácil. En las tablas de indicadores que se utilizan no se evalúa directamente. Yo voy a dar mi opinión particular y también voy a tratar de justificarla. Vamos a ver. Un factor determinante. Me voy de los factores que hemos dicho y me voy a ir al de innovación. Un factor determinante para que se produzca la innovación va a ser el cambio cultural. Ahora, cuando estamos hablando, y hay un movimiento enorme en Euskadi de atracción de talento, no sé, a mí eso me suena raro, porque yo creo que talento ha habido, otra cosa es que el talento se mueve. Pero cuando hablamos de talento e incorporar talento a las empresas, estamos hablando de personas competentes en términos muchas veces académicos, de desarrollo profesional. Y hay una cuestión que se está olvidando, que esas personas exigen contextos de trabajo de mucha libertad. O sea, las estructuras jerarquizadas son más adecuadas con niveles competenciales bajos o medio bajos. Las personas de alto nivel competencial exigen muchos grados de libertad, exigen espacios amplios de desarrollo de conocimiento y de toma de decisión. Por lo tanto, esa es una primera respuesta. Yo veo una enorme dificultad en incorporar personas talentosas, cualificadas, especiales, como queramos decirlo, a nuestras organizaciones, sean empresariales o administraciones públicas, si no les dejamos espacios para el desarrollo. Por lo tanto, de libertad. Otra cuestión es que, también a mi entender, la libertad personal en una organización empresarial, que en principio es de lo que estamos hablando, tiene que estar alineada con la misión de la organización. No se trata de que uno haga lo que quiera, sino que contribuya a que la misión de esa organización se cumpla. Segunda cuestión, ya más en el ámbito político. La calidad institucional está muy vinculada a ese término concepto de libertad. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que están midiendo, y ello es una información que leí así muy rápido ayer, cuando se está evaluando la calidad institucional, hay aspectos vinculados a la transparencia y a la gobernanza, que son dos cuestiones que solo se dan en escenarios de libertad. Porque si no es así, ni se es transparente, ni hay un gobierno compartido, que es algo que todas las administraciones públicas hoy pretenden trabajar. Si viéramos lo que está ocurriendo, yo el otro día, también voy a entrar muy rápidamente, yo estoy participando en un proyecto con una gran empresa y gente de Madrid que trata de estudiar cómo van a impactar una serie de tecnologías en las organizaciones empresariales y en el marco regulatorio, en la legislación laboral. Porque muchas de las cosas que estamos viendo tienen impacto directo en la legislación laboral.
Y son organizaciones que todas ellas están tratando de incorporar personas. Una cuestión que se ve con claridad es que los términos de independencia, de iniciativa, de espacio para el desarrollo, va a haber que trabajarlos y cambiarlos. Las organizaciones jerarquizadas no van a tener futuro. Yo planteo algo que pasa en mi casa y me dijeron, estáis en un riesgo de incidencia laboral, espero que no haya aquí ningún inspector de trabajo, porque yo les dije, en Tecnalia hay personas que están investigando y a las 3 de la tarde se duermen, cierran el ordenador y se van. Y a las 11 de la noche están lúcidos. Llegan a su casa, abren el ordenador y se ponen a trabajar. Y son terriblemente productivos, y son lúcidos, y trabajan. No hace falta ni el control de presencia ni el control horario. Están haciendo lo que deben. Y me dijo un especialista en derecho laboral, me dijo, ya, pero ¿y cómo medís la jornada de trabajo? Y digo, no tengo ni idea. Porque en mi casa todos apuntamos lo que hemos hecho y se nos cree. Claro, habrá quien abuse y habrá quien no, pero no tiene sentido que en un mundo avanzado donde el conocimiento es lo que priva, no hay espacios de libertad, porque la gente competente y con ganas de desarrollar y crecer no va a funcionar. Y lo mismo en los países. Pienso, y es una cuestión, porque detrás de esto también en el World Economic Forum es una cuestión que se está introduciendo y en la Comisión Europea pienso que la calidad institucional y la calidad social y la equidad social son fundamentales para que se dé todo esto. Para mí, uno de los estados más importantes, pequeños y mejor organizados es Singapur. ¿Por qué usted, que es un técnico y un experto, no les informa a los políticos y empresarios, por supuesto una combinada, de tal forma que vayan de vacaciones un mes al año cada uno a Singapur y que traigan un informe lo que cada uno ha aprendido de allí, porque es copiarles. Pero con una condición, de que no pueden copiar lo que uno y al otro, sino que independientes. ¿Por qué no lo difunde eso como en sus conocimientos? Vale. Bien. Como he hecho una rápida incursión, la economía, la competitividad, la innovación se desarrolla en espacios regionales. No se desarrolla en todo. Singapur es un núcleo de innovación. Como es un estado, además aparece en la estadística del World Economic Forum y igual está debajo de Suiza, es el número 2 o el número 3 en competitividad. Es un gran estado. Lo que pasa es que desarrollan su economía en un contexto que no es necesariamente el nuestro. O sea, las cuestiones, consideraciones, aspectos que se dan en la vida de Singapur no son siempre extrapolables. Por ejemplo, y aquí hay personas que lo conocen muy bien, yo no lo he estudiado, pero está en esa estadística y me suele dar que pensar. Un país que llama la atención es Israel. Israel es un país altamente innovador. Y, sin embargo, no es un país altamente competitivo. Está peor en competitividad que en innovación, porque sale perjudicado por otras consideraciones, o bien porque el modelo de I+D+I israelita es un modelo orientado a generar patentes, startups, para generar empresas en otro lugar y está considerado como un negocio casi de exportación. No lo sé. A lo que voy es, el contexto económico, el contexto social que se da en los lugares determina el desarrollo económico. Singapur seguramente es el puerto más importante de Asia después de alguno que pueda haber hoy en China. Entonces, tú ves aquello, yo esto solo una vez, y un día, y fue de vacaciones realmente. Miras y dices, aquí se dan circunstancias difícilmente extrapolables. Mi respuesta es esa. Hay que estudiar las características territoriales para hacerlos comparables. Yo, en la reseña que aparecía a la mañana, ya ponía, estoy haciendo mi tesis y una cuestión la que pretendo hacer es un estudio comparado entre diferentes sistemas de ciencia y tecnología. En este momento estoy trabajando metodología para ver con quién me comparo, porque no te puedes comparar con cualquiera. Tienes que ver con quién te puedes comparar, porque tiene que haber contextos comparables. No puedes coger lo mejor de este, lo mejor de este, lo mejor de este, porque eso no es real. Bueno,
Efectivamente, Singapur es un ejemplo. También le diré una cosa. Nuestros políticos ya han pasado por allá. Sí, y por muchos otros sitios, pero por ahí sí han pasado, me consta.